¿Bolivia debe seguir exportando hidrocarburos y energía? ¿Puede Bolivia sustituir los hidrocarburos? ¿Cuánto costará sustituir hidrocarburos por energías renovables? Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Es una respuesta desde la ingeniería a un problema de dimensiones mayores que la humanidad deberá resolver durante el siglo XXI. Aplicación a Bolivia. Hemos recibido en muchas ocasiones preguntas de alumnos sobre si Bolivia debería desarrollar la energía nuclear, sobre qué riesgos hay con la energía nuclear, cuáles son los problemas que enfrenta la energía nuclear, si son una alternativa para el futuro. Entonces nos pareció oportuno introducir un pequeño capítulo con algunos comentarios sobre este tema. Entonces la pregunta básica es si la energía nuclear es una alternativa para Bolivia. Bueno, hay que considerar que la energía nuclear está desarrollada por todo el mundo y cada vez más. ¿Por qué? Porque es una fuente de energía potente. Entonces no puede ser descartada de plano. Los principales países, Estados Unidos, en el continente americano, Estados Unidos, Canadá, México tiene centrales, Brasil y la Argentina. Bueno, en Europa, Francia destaca por tener gran parte de su matriz energética con energía nuclear. En África solamente está Sudáfrica y luego está China, la India, Pakistán. Son las alternativas, los países que han desarrollado esta tecnología. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que hay que tener en mente para analizar si la energía nuclear es una alternativa o no para Bolivia? Primero, el concepto de que las centrales nucleares son centrales de respaldo. Es un tema a considerar. El siguiente tema son los riesgos de accidentes. Es decir, el gran problema con la energía nuclear son los accidentes. El consumo de agua, por supuesto, cuánta agua consume. La disposición final de los residuos. Siempre hay que analizar los proyectos considerando el ciclo de vida integral desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cómo se disponen los residuos al final? ¿Qué nuevas tecnologías están apareciendo y se están desarrollando, ¿no? Y cómo se espera que evolucionen en el futuro? También hay que considerar si el país, si Bolivia tiene reservas de uranio y hoy de torio. Vamos a hablar brevemente sobre el tema de las centrales nucleares de torio. Una cosa es lo que se dice, lo que aparece en las redes sociales, y otra cosa es la realidad. Y bueno, algunos comentarios, nuestro punto de vista sobre cuál debería ser el futuro de la energía nuclear en Bolivia. Bolivia ingresa en el tema nuclear con una central experimental. Se crea la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, el Centro de Tecnología e Investigación Nuclear desarrollado con Rusia, la agencia Rosatom. Recientemente, un reactor nuclear experimental denominado RB, Reactor Bolivia 01, que se ubica en el Alto, de 200 kilovatios de potencia, pequeñito, con 50 años de vida útil. Además de eso, ese complejo, ¿no?, incluye el tema de radiofarmacia y un complejo preclínico con un ciclotrón, y que en este momento está instalado, de acuerdo a la información de prensa, en funcionamiento y produce una variedad de radiofármacos para diagnóstico y tratamiento del cáncer en centros de medicina nuclear de toda Bolivia, reduciendo la necesidad de que los pacientes viajen al extranjero. No hay que olvidarse que aquí la prestación de este servicio sobre todo es para la gente de menores recursos. Por otro lado, también hay un centro de irradiación multipropósito que utiliza tecnología de rayos gamma para tratar productos agrícolas, para la seguridad y conservación alimentaria y esterilizar equipos médicos. También se tiene pensado desarrollar un laboratorio de radiobiología y radioecología. Desconocemos en qué estado está,
¿no? O sea, no sabemos exactamente si está en construcción, si está terminado, en qué estado de evolución está, pero está pensado su desarrollo y está muy bien porque se trata de investigaciones para los efectos de la radiación en la salud humana y el medio ambiente. Esa es la situación de Bolivia, ¿no? Producto de su ingreso en la tecnología nuclear en los últimos años. El reactor nuclear experimental de 200 kilovatios con 50 años de vida útil es un reactor tipo piscina y que opera a presión atmosférica. Esto es muy importante, es decir, no hay la presión a la que opera el reactor, esa presión atmosférica. Entonces los riesgos de colapso por incrementos de presión descontrolada no existen. Hay un tema muy interesante, es una instalación a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde hay un problema de densidad del aire. La densidad del aire a esas altitudes, como todos ustedes alumnos saben, es menor. En clases se explica en detalle cómo la reducción de la densidad del aire afecta la capacidad de sopladores, de turbocompresores y de turbinas, ¿no? Hay un cambio en su comportamiento por la altura, ¿no? Debido a que cambia la densidad del aire y también debido a que disminuye la presión, la ebullición del agua se produce a menor temperatura por descenso de la presión atmosférica. Entonces esto tiene sus implicaciones desde el punto de vista de que la refrigeración es menos eficiente, por un lado, pero por otro lado, al estar a gran altitud, en una zona de temperatura ambiente menor, el rendimiento termodinámico es mejor también porque ahí se transfiere calor al medio con mayor facilidad. Bien, esa es la situación del reactor experimental que se supone, de acuerdo a la información de prensa, que es a la que hemos podido acceder, en este momento debería estar funcionando en el país. Un pequeño central, un pequeño reactor de 200 kilovatios. Ahora, ¿dónde está la importancia de las centrales nucleares? En que son centrales de respaldo. Entonces, por ejemplo, el gráfico muestra el rango de operación de las turbinas de vapor que operan acopladas a centrales nucleares, que van desde 20 megavatios por unidad hasta 1900 megavatios de potencia instalado en una sola turbina. Entonces, la franja en el gráfico, la franja azul, es para turbinas de vapor de ocupación industrial con un rango de operación de 20 megavatios hasta 250, y las turbinas de vapor de uso en instalaciones públicas, generación de energía, desde 250 aproximadamente megavatios hasta 1900 megavatios por unidad. Son potencias mayores. Entonces, una potencia instalada y con esa versatilidad de 20 a 1900 megavatios es pues muy útil desde el punto de vista de la capacidad de respaldo que pueden prestar estas máquinas, considerando que podrían haber problemas en la dotación de energía solar fotovoltaica o eólica en el supuesto caso de que también operen. Entonces, como centrales de respaldo, sin lugar a dudas, son una alternativa a ser considerada. ¿Cómo opera la central nuclear? Y esto es muy importante que se entienda, porque gran parte de la tecnología, aunque parezca increíble, la tenemos en el país. Entonces, una central nuclear se la podría dividir en tres grandes bloques. El reactor, donde se genera calor, básicamente por la reacción nuclear, que evapora el agua, es un bloque. Una vez se produce el vapor de agua, se tiene la generación de energía con turbinas de vapor, tecnología manejada en el país de manera extensa, y luego el sistema de refrigeración. También el país maneja sistemas de refrigeración, no de gran escala como las que se observan con torres hiperboloides de revolución, pero sí maneja sistemas de refrigeración. Entonces, una central tiene que ser analizada, una central nuclear, en tres grandes bloques. El reactor como tal, que es la zona conflictiva, hasta donde se genera calor con la reacción nuclear y la generación de vapor. La generación de vapor y la turbina de vapor, un segundo bloque, y el sistema de refrigeración, un tercer bloque. Bueno, el país tiene amplia experiencia en generación de energía con turbinas de vapor y tiene también experiencia en sistemas de refrigeración. En lo que no tiene experiencia es en el reactor nuclear como tal, ni en el
ni en producir el combustible, ni en instalarlo, ni en su funcionamiento. Se requiere adquirir destrezas. Para eso está el reactor nuclear experimental que se ha instalado. Ahora, riesgos de accidentes. Uno de los grandes temas de discusión, ¿no?, es el riesgo de accidentes. Es decir, para que se entienda de qué se trata, los accidentes con centrales nucleares han sido clasificados en escala del 1 al 7, ¿no? Entonces está el nivel 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, y se le asignan colores, ¿no?, que es la escala internacional de sucesos nucleares, ¿no?, más conocida por sus siglas en inglés como INES. Ahora, fue presentada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, es decir, está normado. Un color, los incidentes, que es el verde oscuro, el verde clarito o el amarillo, una anomalía, un incidente serio, escalas 1, 2, 3, o un accidente con consecuencias locales, 4, 5, 6, 7, accidente de consecuencias más amplias, un accidente serio y un accidente mayor. Esa es la escala para que se entienda. Entonces, ¿cuántos accidentes se han producido en el mundo? Bueno, varios, pero los más importantes, nos pareció oportuno plantear cuáles son los más importantes para que se entienda, porque no son infinitos los accidentes, se cuantifican. Entonces, los accidentes nucleares relevantes han sido clasificados también por colores. En color negro están las centrales de generación de energía, en color rojo están los reactores para producir armas nucleares, en color naranja el material nuclear robado de hospitales y mal dispuesto, y en color rojo oscuro instalaciones de almacenamiento y reprocesamiento de residuos nucleares. Bueno, el primer accidente se produce en 1957 en Mayak, no sé cómo se pronuncia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, escala 6. Luego hay una, el mismo año, escala 5, en el Reino Unido, en Windscale, ¿no?, el mismo en reactores para producir armas nucleares en los dos casos. Luego se tiene el famoso accidente en Three Mile Island en Estados Unidos, con una magnitud 5, y el año 83 en Constituyentes, Argentina, con nivel 4 en centrales de generación de energía. En Ciudad de Juárez se presenta un accidente en México, pero material nuclear robado de hospitales. Lo mismo en Goiânia, en Brasil, en 1987. Y luego se tiene el accidente de Tokaimura, en Japón, con instalaciones de almacenamiento y reprocesamiento de residuos nucleares. Y luego se tienen dos accidentes emblemáticos, escala 7. El de Chernóbil, famoso en Ucrania, la ex Unión Soviética, en 1986, y el de Fukushima en Japón, de escala 7, el 2011. Nosotros consideramos oportuno mencionar que el accidente de Fukushima no fue un accidente nuclear, fue un tsunami que generó una ola de tal magnitud que terminó arrasando con la central. Es decir, la causa no fue nuclear, fue un tsunami, un terremoto. Entonces, el aprendizaje de esa lección es que centrales nucleares en zonas de mínimo riesgo sísmico eliminan esa posibilidad o reducen esa posibilidad, para no usar la palabra eliminan, reducen esa posibilidad, la reducen sustancialmente. Entonces hay que separar el concepto del accidente nuclear como tal del accidente nuclear causado por un agente externo, en este caso un terremoto. Entonces, si uno quiere bajar los riesgos, hay que buscar zonas de mínimo riesgo sísmico. Ahora, el consumo de agua depende mucho del tipo de central. Entonces hemos tomado una cota por evaporación de aproximadamente un orden de magnitud, no tiene por qué ser un valor exacto, esa no es la idea, es tener un orden de magnitud de aproximadamente 3.000 litros de consumo por megavatio hora eléctrico, ¿no? Porque hay que diferenciar lo que es el megavatio hora térmico, ¿no? O sea, la energía térmica de la eléctrica. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería el diseño de los hiperboloides de revolución.
O sea, responden a esa forma porque desde el punto de vista de la mecánica de fluidos y la termodinámica, lo que hacen es recibir el vapor que sale de la turbina. Una vez que el vapor pasa por la turbina, ingresa en la torre de enfriamiento, que por la parte inferior incorpora aire a temperatura ambiente. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica de fluidos y la termodinámica, la idea es que funcione con lo que se llama el tiro natural de las chimeneas, que tienen una gran base, una base muy ancha para que haya una gran captación de aire, un caudal de aire a temperatura ambiente el mayor posible. Luego el hiperboloide genera el estrangulamiento por efecto Venturi, donde se mezcla el vapor de agua que sale de la turbina con el aire natural, no con el vapor saturado, y luego eso genera condensación que produce recuperación de agua, pero hay una parte que no se recupera y que inevitablemente en altura termina liberando calor. Ese es el diseño de mecánica de fluidos y de termodinámica. Ahora, desde el punto de vista de la resistencia aerodinámica, la resistencia mínima, considerando que exista simetría en un plano meridiano, o sea, para cualquier dirección del viento, ¿no? Es una resistencia aerodinámica 40% menor a la cilíndrica, con estudios en modelo físico en túneles de viento. Es decir, es la geometría, es increíble, un hiperboloide de revolución termina siendo la geometría que presenta la menor resistencia aerodinámica al viento. Y desde el punto de vista de la resistencia estructural, también hay que considerar que los hiperboloides tienen doble curvatura, lo que les da una gran rigidez, una gran base ancha que distribuye la carga en la mayor superficie posible, lo que les da el mínimo espesor con el mínimo consumo de materiales, y algo muy importante desde el punto de vista constructivo, el hiperboloide es una superficie reglada, lo que permite desde el punto de vista geométrico su construcción en hormigón armado, ¿no? Bueno, esas son las características específicas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del consumo de agua no es importante en términos relativos, pero sí hay que garantizar sin lugar a dudas la ubicación de la central en un lugar donde haya suficiente agua dulce que permite y garantice una refrigeración con muy buenos márgenes de seguridad. Desde el punto de vista del diseño de ingeniería en mecánica de fluidos, termodinámica, resistencia aerodinámica y la resistencia estructural, las torres, los hiperboloides de revolución claramente son el diseño optimizado a la fecha. Ahora, la disposición final de los residuos radioactivos. Hay que contemplar que los residuos radioactivos no solamente vienen de centrales nucleares, también vienen de la medicina. Por ejemplo, esta es una caracterización de los residuos, de los desechos radioactivos en Argentina, ¿no? Entonces, 5% viene de la medicina aproximadamente, 11% son centrales nucleares y reactores de investigación, luego un 4% viene de la industria y el 80% de los residuos viene de centrales nucleares en funcionamiento. Es decir, que hay una relación, si se quiere, 20-80. El 80% tiene que ver con las centrales nucleares, energía, y hay un 20% que tiene que ver con otros usos. La disposición final de los residuos es un tema clave. Bueno, lo primero que se hace es tomar el residuo, una vez que el combustible nuclear cumplió su vida útil, como se conoce ahora, y se lo pone en piscinas de agua. Nuevamente el agua y energía juega un papel determinante, donde se produce la desintegración radioactiva residual que genera calor y que requiere enfriamiento, ¿no? y en condiciones controladas. Ese es el primer paso. Una vez que se logra la desintegración radioactiva residual, ¿no? Esto se almacena, se encapsula en contenedores de hormigón, ¿no? Pero que presentan problemas. Por ejemplo, como se observa en la figura, los contenedores se van desgastando. Es el caso de la central nuclear en desmantelamiento de España, José Cabrera, ¿no? En Sorita. Entonces hay un problema con los contenedores. Entonces eso ha llevado a que Finlandia, que en este momento está liderando el proceso, ¿no? Decida construir un almacén geológico profundo, es decir, extensos estudios geológicos identifican zonas donde no haya posibilidad de fugas de radiación,
¿no? Para que esté completamente sellado y a partir de ahí enterrar en cavernas profundas, geológicamente estables e impermeables para evitar la contaminación. Hasta ahí es donde se ha llegado ahora. ¿Y por qué Finlandia está haciendo esto? Porque claramente ha identificado que si quiere migrar a renovables, tiene que avanzar con la eólica sobre todo, porque ellos no tienen disponibilidad de energía solar en gran escala, hidroeléctrica, pero los números no les dan, necesitan estabilidad de las redes, necesitan almacenamiento. Entonces ellos han llegado a la conclusión de que en su caso particular las centrales nucleares juegan un papel determinante. Una combinación de renovables con nuclear permite que ellos logren resolver el problema de abandonar los hidrocarburos. Conclusión, cada país necesita un análisis por separado y un análisis particular, no se puede generalizar, ¿no? Entonces, en este caso, las centrales nucleares tienen la misión fundamental de darle el respaldo a los sistemas, un respaldo que está fuera de toda duda, o sea, nadie puede cuestionar ese respaldo. ¿Dónde está el problema? En los riesgos de accidentes, donde hay que separar el riesgo inherentemente nuclear de otra causa, por ejemplo, riesgo sísmico, y la disposición final de los desechos radioactivos, que no es un tema menor y que tiene que tener una solución. Siempre hay que pensar en el ciclo de vida completo de los proyectos. Bien, las nuevas tecnologías en este momento están avanzando con el reciclado de combustible nuclear. Rosatom, Rusia, lidera ese proceso y la historia es muy bueno que se conozca, porque una vez que se desintegra la Unión Soviética y deciden desmantelar las armas nucleares, entonces Estados Unidos le pide a Rusia que parte del combustible nuclear de sus armas nucleares sea reutilizado y reprocesado para combustible en centrales nucleares y que Estados Unidos se lo iba a comprar. Bueno, Rusia le pareció bien y tomó el desafío y hizo ese trabajo. Durante muchos años, hasta el día de hoy, son proveedores de combustible nuclear a Occidente, más allá de sus luchas por la prensa, ¿no? Pero además, aquí hay algo muy importante. En ese periodo de tiempo, trabajaron y desarrollaron el concepto de recuperar el uranio 238 y el plutonio del combustible ya gastado. Entonces, nosotros no podemos afirmar de si lo han logrado o no lo han logrado, pero la literatura especializada establece que en este momento avanzan de esta forma. Toman el combustible irradiado de una central que en otras épocas tendría que ser dispuesto de manera definitiva. Ese combustible gastado es retirado de los reactores y enfriado, y luego es sometido a una separación química donde el uranio 238 y el plutonio no consumido de los productos de la fisión es separado y quedan finalmente actínidos radioactivos que deben ser almacenados con almacenamiento geológico profundo, como el caso de Finlandia, que es el ejemplo ya comentado. Más o menos la relación es 95%, 5% en cada ciclo. Bueno, no resuelven de manera definitiva el problema de la disposición final, pero hay una mejora sustancial en el aprovechamiento del material, lo que también lleva a que que en este momento se plantee un menor consumo de uranio de minas virgen, desde las minas, ¿no? Entonces, una vez que tienen el uranio reprocesado, están fabricando el dióxido de uranio y el dióxido de plutonio y el nitruro de uranio con plutonio para reactores de neutrones rápidos. Bueno, esas son las nuevas tecnologías que en este momento se están desarrollando. O sea, el país va a poder ingresar en una cosa de estas, evidentemente van a pasar decenas de años hasta que eso sea posible, hasta la capacidad institucional. Se ha empezado. Ahora, lograr esto son palabras mayores, ¿no? De todas formas, nos parece prudente mencionar de que uno de los grandes problemas de las centrales nucleares, que es la disposición final de los residuos, en este momento finalmente se trabaja encapsulando de manera en depósitos geológicamente estables e impermeables, y la otra alternativa que está en franco desarrollo, que es la recuperación
de más del 95% del uranio 238 y el plutonio para su reutilización. Bueno, el otro tema que está muy en las redes sociales es el de las centrales con torio, ¿no? El torio es un material que también puede ser utilizado como el uranio, como combustible nuclear. Entonces se habla mucho de los reactores con torio y que son la alternativa para el futuro, pero lo cierto es que a la fecha hay hasta donde nosotros sabemos, que probablemente no sea toda la información, hay un reactor experimental que está en China, ¿no? Que es el de la foto, pero que presenta los siguientes temas que tienen que ser resueltos antes de que esto escale a nivel comercial, a gran escala. Primero, hay una corrosión de materiales en los reactores con torio que no es un tema resuelto. Se necesita el procesamiento continuo del material nuclear, es decir, a medida que se va produciendo la reacción, ¿no? Y se va generando calor para producir vapor, hay que ir haciendo el reprocesamiento continuo del material nuclear, lo que no sucede con el uranio. Esa es una tecnología no resuelta. Se requiere una dosis inicial de uranio 238 para desencadenar la reacción nuclear. Eso con el uranio no, la reacción puede desencadenarse de manera directa. Entonces, el torio no logra deshacerse totalmente del uranio 238 enriquecido con plutonio. Algo se requiere para el inicio de la reacción en cadena. Ahora, la tecnología con torio no está probada a escala comercial, o sea, hasta que esto suceda va a pasar un tiempo determinado, ¿no? Y no hay un marco regulatorio para el torio, a diferencia de lo que sucede con las centrales nucleares, ¿no? Y por último, esto es muy importante, la cadena de suministro del material de base, el torio como combustible nuclear, no está desarrollada. O sea, en el caso del uranio, la cadena de provisión del combustible desde su extracción en la mina hasta el combustible nuclear a ser utilizado en un reactor es un proceso completamente desarrollado, optimizado, conocido. En el caso del torio todavía es un tema por definir. Entonces, hay que separar lo que circula en redes sociales de lo que es la realidad y de todos los temas tecnológicos que tienen que ser resueltos en el transcurso de los próximos 10, 20, 30 años. Ahora, ¿Bolivia tiene reservas de uranio y de torio? Sí, esto es muy importante. Bolivia cuenta con reservas de uranio y de torio en el altiplano, en la cordillera de los Frailes, entre Chuquisaca y Potosí, y en el Precámbrico. En los tres lugares se sabe que existe uranio y que existe torio, ¿no? Con reservas no cuantificadas, que nosotros sepamos, las reservas todavía no están cuantificadas con precisión, solamente se sabe, existe o no existe, ¿no? En términos, para que no todos conocen el altiplano, la cordillera de los Frailes, el Precámbrico, o sea, en términos de departamentos, ¿no? Potosí, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Ahora, la monazita, el mineral base del uranio, es el óxido de uranio, U3O8, ¿no? Ahora, en el caso de el torio, el mineral base se llama monazita y es un fosfato, o sea, es una sal de fósforos, ¿no? Un fosfato de tierras raras, ¿no? De lantánido sobre todo, ¿no? Con torio. Ahora, la fórmula general es el fosfato, ¿no? Con mezcla de cerio, lantánido, neodimio, torio. También con la variante algunas veces aparece como un silicato, ¿no? Un silicato de cerio o neodimio, torio. En la mayoría de los casos son fosfatos, excepcionalmente silicatos. La composición es variable y en algunos casos predomina algún lantánido en particular, ¿no? Pero hay hasta un 10 a 12% de óxido de torio con algunas trazas de uranio. Es decir, se requiere desarrollar toda la tecnología que permita separar el torio como combustible nuclear. Eso no va a suceder a escala mayor mañana, eso va a suceder en las próximas decenas de años. Vamos separando lo que está, toda la ilusión que circula en redes sociales de la realidad, de la tecnología, del mundo real.
Ahora, ¿cuál es el futuro de la energía nuclear en Bolivia? Desde nuestro punto de vista, Bueno, hay una etapa 1, hemos dividido esto en 2 etapas, ¿no? Una etapa 1 que está muy bien definida, hay una agencia boliviana de energía nuclear, está constituida, hay un centro de tecnología e investigación nuclear desarrollado con Rusia, Rosatom. Entendemos que está 100% operativo y si no es 100% está en breve, se va a concluir, lo que está muy bien. Y el desafío es que sea de funcionamiento continuo y que sea un centro de investigación y de formación de nuevos jóvenes inquietos con el conocimiento y con el desarrollo de la tecnología. Ahora, ¿se podría avanzar a una etapa 2? Sí, se podría avanzar. Sobre todo con reactores modulares pequeños. Hay una nueva tecnología ahora que es necesario mencionar, que son los reactores modulares pequeños, que no son grandes reactores de gran riesgo. No, hay los reactores modulares pequeños, que trabajan con agua ligera y uranio ligeramente enriquecido, ¿no? Y sin demasiado riesgo, o sea, tienen la ventaja de que reducen el riesgo de accidentes y la versatilidad por el tamaño y la potencia, hasta 300 megavatios eléctricos, o sea, el tamaño máximo es ese. Ahora, el país se podría plantear, por ejemplo, para continuar con el desarrollo, pensando en centrales nucleares de respaldo, pensando en que la tecnología nuclear no solamente es para energía, sino también en el campo de la medicina, de la agricultura, del medio ambiente, es decir, que hay múltiples aplicaciones. El país se podría plantear un nuevo objetivo, o sea, ya se planteó el objetivo de un centro experimental, ahora un nuevo objetivo, una central con 4 reactores de operación en paralelo, ¿no? Pequeños, modulares, que puedan implementarse primero uno, después el 2, después el 3, con un máximo de 1000 megavatios eléctricos hasta el 2060, con reactores de 250 como centrales de respaldo con mínimo riesgo. ¿Dónde debería estar esa central? Bueno, una zona libre de riesgo sísmico, aprendamos de Fukushima, 0 riesgo sísmico, baja altitud para reducir el tema de los problemas de la presión, máxima densidad del aire, maximizar los rendimientos, ¿no? Tiene que haber disponibilidad de agua segura, abundante, para evitar cualquier problema de refrigeración, población mínima alrededor y facilidad de interconexión a la red de 500 kilovoltios. Es decir, aprendiendo de los errores del pasado, de otros, cometidos por otros, considerando, minimizando los riesgos, es posible avanzar, porque negarle al país la posibilidad de que desarrolle la tecnología nuclear eternamente, eso no es real. Eso no es real. No puede ser real. Estamos hablando del desarrollo de la sociedad por los próximos 100, 200, 300 años. Entonces, simplemente con fines pacíficos, mínimo riesgo, máxima seguridad, pensando en desarrollo futuro, reprocesamiento del combustible, reactores pequeños, modulares, con agua ligera, uranio ligeramente enriquecido, con potencias pequeñas, se puede avanzar. Ahora, como líneas de desarrollo tecnológico para los que están interesados en el tema, ¿no? Reactores de ciclo cerrado, que es en lo que están trabajando ahora, reprocesamiento del combustible y el tema que está por todos lados en redes sociales, los reactores con sales fundidas de torio. En todos los casos son líneas de desarrollo tecnológico para todo el siglo XXI. Agua y energía.